Víctor, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Jazz, y buenos días a todos. Qué bueno que estén conectados con nosotros en este arranque de UXPA México. Y vamos a comenzar con un bloque de contenido con tres muy buenas pláticas en este formato TED que estamos compartiendo con ustedes. Y vamos a tener la participación de tres grandes amigos y también tres grandes profesionales, obviamente. Y con tres perspectivas relativamente distintas, y vamos a encontrar por ahí los puntos en común y las diferencias. Por una parte tenemos a Benjamín Real, Head de Diseño en BBVA México, con esta perspectiva de la adopción del diseño y de la experiencia de usuario a nivel de una organización de gran escala. También vamos a contar con la participación de Mariana García, de Top Total, que nos va a compartir también un poco acerca del tema de adopción, pero desde una óptica diferente, desde una óptica más centrada en el ambiente o ecosistema de startups y de todo el entorno del emprendimiento. Y finalmente tendremos la participación de Adrián Solca, también viejo amigo de otras comunidades, que nos va a compartir el tema sobre el reto de adoptar UX a nivel organizacional un poco desde afuera, ¿no? Desde la perspectiva de las consultoras o las agencias que intentan embeber el diseño dentro de la organización. Creo que son tres perspectivas que reflejan muchísimo de la realidad de lo que ocurre hoy día en todas las organizaciones a nivel México y seguramente con muchas coincidencias a nivel Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la participación de nuestro querido amigo Benjamín Real, que seguramente tendrá muchas historias acerca de qué significa adoptar el diseño en una organización del tamaño y de la presencia de BBVA. Así que muchas gracias, querido patrón, querido Benja, por aceptar nuestra invitación y pues adelante, el micrófono es tuyo para que nos compartas tu presentación. Perfecto, comparto mi presentación. Perfecto. Ustedes me dicen si vamos bien con la presentación. ¿Se ve? ¿Vic? Sí, la vemos aquí. Estamos bien. Perfecto. Bueno, sí, les quiero contar un poco sobre pues, BBVA, este tema de diseño, por qué empezamos, demás. Como mencionaba Víctor, trabajo en BBVA desde hace poco más de 4 años. Soy el Head de Diseño y Experiencia de Usuario. Vengo de la NAP, ahora de la FAT. Estuve en la de GESCA como becario. Tengo una especialidad en el EDIMBA y estuve en la maestría del CEDIM de Business Innovation. Antes de estar en BBVA, estuve 8 años en Insitum, ahora Fiord Latam, como consultor, sobre todo en temas de experiencia de usuario, ¿no? Esta es una foto bastante vieja, ¿no? Tendrá unos casi 2 años del equipo, pero es de las últimas que encontré presenciales donde estuviera una gran parte de ellos. Y bueno, yo estoy por ahí del lado izquierdo, ¿no? Quería como contarles un poco sobre por qué pareciera ser que las organizaciones de escala como BBVA o en otros ámbitos, otros bancos o otras organizaciones o todas las de software han empezado a adoptar el tema del diseño. Y esto tiene que ver con macro tendencias bastante históricas, ¿no? Desde el tema de la revolución industrial, el tema de todo lo que tiene que ver con la computación, luego todo lo que tiene que ver con pasar de hardware en términos de computación a pasar a software, donde todo es software, pero también pasar de productos a servicios, ha creado tendencias donde pues vamos a mercados donde uno de los factores dominantes es el cliente, ¿no? Estamos hablando de las personas que consumen dentro de ese mercado, son las que están empezando a determinar en cada vez una mayor cantidad de mercados hacia dónde va ese mercado, ¿no? Mientras que antes en la revolución industrial lo que teníamos es, pues consumías lo que había,
¿no? O sea, el producto que alguien decidía hacer, eso era lo que había disponible y el tema del poder de elección era bastante limitado, ¿no? Entonces, todas estas tendencias de la revolución industrial al tema de productos a servicios, el tema de la computación, de hardware a software, han ido dándole mucho más poder a los consumidores para determinar la decisión de esos mercados y qué empresas y qué productos son los que son exitosos o no son exitosos, ¿no? Eh, y entonces, en ese ámbito es que empiezan a surgir empresas, obviamente desde el ámbito tecnológico, pero que al final del día son mucho mejores en entender a ese cliente y en darle opciones que el cliente quiere, ¿no? Que por su propia decisión escoge, como Amazon, Facebook, Google o Apple, ¿no? Obviamente primero empezando desde sus ámbitos de nicho, ¿no? Amazon con el tema de empezando vendiendo libros en línea, Google con el tema del buscador, Apple con el tema de computadores y Facebook con el tema de únicamente ser una red social que no tenía mucho más impacto, ¿no? A donde estas empresas están incursionando en muchísimos temas, ¿no? Muchísimas industrias que hoy día se ven amenazadas por una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, Simon Sinek, que habla, por ejemplo, de cómo pues, la industria de la música no inventó iTunes ni inventó el streaming de músicas, ¿no? Fue una revolución primero de Apple, de vender por canción, ¿no? Y antes de Apple, el tema de Napster, ¿no? Del compartir música. O cómo la industria del cine no inventó Netflix, ¿no? Netflix se inventó a sí mismo, ¿no? Y ahora ya vemos cómo gigantes como Disney pues tienen sus servicios, pero que vienen primero de que alguien más entra y hace una disrupción en ese mercado, ¿no? Ahora, hablando del tema de los bancos y las aseguradoras, pues yo quisiera preguntarles, ¿quién no tiene múltiples historias de horror con los servicios de las aseguradoras o de los bancos, ¿no? ¿Quién no preferiría a Amazon o a Google que le hiciera un préstamo, ¿no? ¿Quién no confía con sus datos a Apple? Y de los que aquí que usan Rappi, de los que son usuarios de Rappi, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a tener una cuenta de ahorro con ellos? O hacer el pago a través de el pago de otros servicios que no son Rappi desde esa cuenta de ahorros, ¿no? Y esto es lo que vemos en el mercado, ¿no? También este fenómeno de Netflix comiéndose a Blockbuster, eh, cuando en algún momento Blockbuster pudo comprar a Netflix, es algo que el banco está muy consciente, ¿no? Y desde el 2014 más o menos, en ese entonces con el director del consejo, bueno, del presidente, del chairman del consejo de dirección, Francisco González, y el CEO del banco, pues empezaron a definir que teníamos que cambiar, que tenía que transformarse la institución porque si no, no íbamos a sobrevivir en el futuro, que era un tema que había que enfrentar de frente, ¿no? Justo ante estos cambios en el mercado. Y entonces establecen 6 prioridades estratégicas. Y si se dan cuenta, la número 1 es la mejor experiencia del cliente, ¿no? Y eso es pues fundamental, el reconocer las ventas digitales, el reconocer que tenemos que tener nuevos modelos de negocio, pero el reconocer que sin la experiencia del cliente y sin la decisión consciente de ese cliente al escoger a BBVA sobre Apple o sobre otros competidores que van a entrar al mercado como Rappi o como cualquiera de las startups, pues no vamos a sobrevivir, ¿no? Y que había que entrar de frente a esa decisión. Y entonces en 2015 llega Mariana Wickman como la primera directora global de diseño y experiencia de usuario en BBVA, ¿no? Eh, y mientras tanto en México, pues existía un equipo que hacía diseño, ¿no? Existía un equipo que hacía experiencia del cliente de innovación, que después se cambió a imagen y usabilidad, pero estaban en ingeniería y lamentablemente estaban restringidos a producir lo que los desarrolladores les pedían, ¿no? Oye, yo quiero una pantalla que haga esto, y no a realmente preocuparse por la experiencia que iban a tener los usuarios y por el valor que los productos o servicios que creáramos le iba a dar a esos clientes. Y entonces, en marzo del 2016 llego al banco a conformar el equipo de UX y diseño, ¿no? Absorbemos al equipo de imagen y usabilidad
pero empezamos a plantear un esquema diferente, ¿no? Pasamos de ser, como les mencionaba, un equipo de 6 personas a ser decenas de personas, ¿no? Pero que ahorita les voy a contar un poco de cómo fue pasando ese tiempo, ¿no? Hoy día somos, si consultan el libro de Org Design for Design Orgs de Peter Merkels y de Kristen Skinner, y también tienen un blog donde publican, ellos tienen un modelo donde explican los distintos niveles de complejidad que un equipo de diseño puede ir atravesando dependiendo de la cantidad de personas que tienen y cómo ellos recomiendan los distintos roles y la relación en esa estructura, ¿no? En el libro llegan del nivel 1 al nivel 5, ¿no? Lo que sucede después es que los grupos de diseño siguen creciendo y después en su blog publican cómo creen que debería ser el nivel 6 y el nivel 7, ¿no? Nosotros en BBVA México somos de las pocas organizaciones a nivel mundial que tenemos este nivel 6 y como grupo somos de las pocas que están en el nivel 7 en términos de esa complejidad y cantidad de personas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Pues llegamos a eso a través de entender, por un lado, nuestras responsabilidades, qué canales íbamos a atender, la cantidad de proyectos que teníamos, y luego empezamos a ver qué tipo de recursos de diseño necesitábamos, ¿no? Ante una organización de este tamaño, lo que vemos es que necesitábamos un trabajo, voy a decir interdisciplinario, pensando que dentro de la gran disciplina de diseño hay múltiples especialidades, ¿no? Y donde en esas especialidades teníamos que tener personas de estos distintos rubros que tuvieran que colaborar tanto en el nivel de proyectos, que es la bola verde, como en el nivel de liderazgo, que es la bola azul. Y entonces, pues tenemos desde los diseñadores visuales que hacen la parte más tangible de la interfaz, ¿no? Los diseñadores de producto que tienen que entender desde principio a fin este punto de contacto, cómo va a ser la experiencia dentro del journey del cliente en el que este producto solo es una parte de ese journey, ¿no? Los diseñadores de servicio donde tienen que entender los múltiples puntos de contacto, no nada más si estamos diseñando una app, sino esa app cómo interviene con otros servicios del banco. Los investigadores que nos ayudan a tener un entendimiento profundo de las necesidades de los clientes, ¿no? Nuestros diseñadores de contenido que nos ayudan a que el texto y el microtexto que tenemos transmita la información que necesitamos transmitir en cada uno de los puntos de la interfaz, ¿no? Nuestros expertos en datos y Creative que nos ayudan a tener puente con las disciplinas de tecnología y la disciplina de datos para poder incorporarlo dentro de nuestro día a día, ¿no? Nuestros front designers que hacen, por ejemplo, en México hacemos únicamente en términos de front todo lo que tiene que ver con los emails, pero en España hacemos también el front de prácticamente todas las aplicaciones, ¿no? Nuestros equipos de operación de diseño, que esto ya tiene que ver con el liderazgo sobre cómo podemos funcionar. Y este es uno de los ejes igual de relevantes que el tema de tener múltiples perfiles. El tener un equipo que nos ayude a que los diseñadores se enfoquen a diseñar y que los líderes de diseño se enfoquen en ser esos coaches de los equipos, nos permite justo ser mucho más efectivos y eficientes en nuestra operación, ¿no? Porque aquí ya no empezamos a ser un diseñador o un pequeño grupo de diseñadores, empezamos a ser un equipo que implica tener un soporte administrativo específico para los diseñadores. Empezamos a tener pues, un equipo de liderazgo de diseño que se encargue de dar guía y ser el facilitador de los equipos. Como ven, un equipo bastante ecléctico, ¿no? Y empezamos a tener equipo central que tiene que dar apoyo con la cultura, con la investigación, con las operaciones y con las herramientas del cual orgullosamente Víctor es parte de este equipo, ¿no? Y tenemos aquellos que son responsables de la operación de nuestras organizaciones de diseño, porque atendemos en el banco tanto la banca retail de personas, atendemos la banca de empresas y atendemos todo aquello que son temas internos como de recursos humanos, etcétera, ¿no? Ahora, les decía, ¿por qué necesitamos tantos perfiles? Porque si nos regresamos al tema de por qué está este tema de la experiencia, que tiene que ver con ser competitivos en el mercado,
nos vamos a diseño. ¿Qué contribuye a esa experiencia? Pues diseño contribuye a plantear y a darle voz y voto a las necesidades de nuestros clientes para que lleguen a tomar mejores decisiones, ¿no? Generamos experiencias, no solo cosas bonitas, ¿no? Hacemos experiencias completas de qué es lo que se tiene que hacer con el cliente, no solo desde la parte comercial, sino desde la parte de las aplicaciones y cómo se mezclan estas dos cosas. Y como les decía, nosotros somos súper relevantes porque complementamos la diada de negocio y tecnología, ¿no? Para balancear eso y que el producto y servicio pueda tener las características necesarias para cumplir y darle valor a nuestros clientes para que nuestros clientes nos escojan, ¿no? Y esto no lo podríamos hacer en un lugar donde tenemos 2,000 empleados de tecnología o 1,000 empleados haciendo cosas de negocio, pues con un equipo de 5 personas, ¿no? Hoy día somos más de 200. Me parece que el día de ayer éramos 203 personas del equipo de diseño, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer diseño en una organización de la escala de BBVA? Pues tiene que ver con estas cosas que les compartía, tiene que ver con los distintos perfiles, tiene que ver con el entender nuestras responsabilidades, tiene que ver con tener un equipo de operaciones que le dé soporte, tiene que ver con tener un equipo que apoye el tema cultural, de creación de herramientas y de mejora metodológica y de entrenamiento de todos esos diseñadores. Y pues básicamente eso, digo, es algo bastante complejo, pero que creo que si toman en cuenta esas cosas en su organización, el tema de los distintos perfiles que necesitan, el tema de un equipo que soporte las operaciones de ese equipo y un grupo de personas que se encarguen sobre el tema de cómo el mismo equipo de diseño evoluciona y mejora, es que van a poder atender a escala organizaciones del tamaño de BBVA o de muchas otras que tenemos en México también. Dejo de compartir, nada más denme un segundito. Ok, muchas gracias, Benjamín, por tu presentación y por compartirnos esta perspectiva desde la escala de una gran organización.